Sí. Entonces, aquí vamos a ver los puntos que bacteria, lo que la bacteria necesita para ayudar a su crecimiento, ¿no? Lo que es la supervivencia igual. O sea, aquí se va a ver esto, que requiere, ¿no? ¿En qué consiste la supervivencia de esta bacteria? Que no se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces, obviamente carente de núcleo, ¿no? Entonces, son las principales realmente las bacterias causantes de cualquier tipo de enfermedad, especialmente enfermedades infecciosas, causas hospitalarias, ¿no? Entonces, de eso se trata el estudio. Entonces, para poder ver, tenemos cómo estas bacterias llegan a sobrevivir, cómo ellas, lo que ellas realizan para poder estar en este mundo, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, la supervivencia de cualquier grupo microorganismo, de cualquier grupo microbiano, dentro de su nicho, podemos decir, de su nicho biológico, depende mucho de la competencia exitosa por los nutrimientos o por los nutrientes que ellos tengan y de la conservación de una reserva de lo que son las células bacterianas. Entonces va a depender mucho de los nutrientes que ellas tengan para ellas poder vivir, para poder ellas producirse, para poder ellas estar, ¿no es cierto?, en este medio que realmente estamos nosotros. ¿Ya? Bien. Entonces, vemos que el significado del crecimiento bacteriano, el crecimiento es el incremento de todos los componentes de un microorganismo. La multiplicación celular es consecuencia del crecimiento verdadero. Entonces, se trata de si hay una multiplicación celular, si las células de estas se están dividiendo, se están multiplicando por división binaria, entonces llamamos crecimiento bacteriano igual. ¿Por qué? Porque igual consiste lo que es la multiplicación celular, igual se considera como un crecimiento bacteriano. ¿Ya? Una pregunta, ¿ustedes le tienen el libro virtual, lo que es el Howitz? Les dije, ¿no? Que nos vamos a basar sobre Howitz. No, Hola, doctora. ¿no les dije? Todavía no lo escribo. No, doctora. No, Ya, doctora. no estamos basando, que me olvidé, le dije al otro grupo, nos estamos basando toda la base del libro de Howes Melnick, ¿ya? Se lo voy a pasar en PDF igual en el grupo para que lo puedan revisar, ¿ya? Es de Howes Melnick y Adler. La edición, no hay mucha diferencia, tal vez en algunas terminologías, ¿no? Puede cambiar lo que es la diferencia. Entonces, sí, yo estoy manejando la edición número 20, ¿no? Entonces, hay edición número 25, entonces, no hay problema, ¿ya? Entonces, de ahí nos vamos a avanzar todo el avance teórico. Bien, Doutora, ¿sí? tem alunos querendo entrar, doutora. Ya creo que vamos a poner una hora y vamos a colocarle una penitencia para los que lleguen tarde, ¿les parece? ¿Qué dice? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Será que a su compañero, digamos, que esperamos nosotros? A ver, nuestra clase es 8:15, ¿no es cierto? Digamos, hasta 8:30, 8:20 estamos ingresando y esperamos 5 minutos más, 8:35. Y los que lleguen más tarde le colocan latencia. Hasta 8:40, digamos, ya. Mucho tardaríamos la 15 minutos a la vez, ¿no? 8:15 hasta 8:30 son 15 minutos. 8:35. ¿Qué dicen? Les ponemos penitencia por llegar tarde, después, ¿no? De estas clases más adelante. ¿No están de acuerdo?
Hola. Doctora, no sé si le parece muy bien porque eh, muchas de las veces no es culpa de nuestros compañeros porque la internet oscila mucho acá, ¿sí? Principalmente con el clima que está hoy, fica muy difícil Ujú. el ingreso. Verdade, doutora. Muitas Ya. vezes, ao princípio da classe, não se consegue uma conexão. E mais tarde, sim, se consegue uma conexão. Então, eu acho assim que por as classes virtuais, se queda muito difícil ser pontual. Lógico que No, nós yo temos que entiendo. tentar, e nas classes virtuais, muitas vezes, se cai a conexão. Né? Lógico que temos que tentar, de responsabilidade de cada um entrar temprano, né, no horário correto. Porém, tem essas coisas que muitas vezes fogem da nossa competência, né? Foge do nossa organização. Ya. Bien, vamos a hacer entonces esto. Vamos a esperar a sus compañeros. Ciertamente, la verdad, ahorita la señal está un poquito fea por el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esperar hasta las 8:40, ¿ya? Puede que yo ingrese, a veces me atraso con otro grupo, ¿no? Entonces, 8:20, porque sigo a veces pasando clases. Entonces, antes el horario era 8:30, ¿no? Entonces, vamos a esperar hasta las 8:40 y ya, pues vamos a aceptarle, ¿no? Pero en práctica, a veces siempre que vamos a ir haciendo virtual, tratemos de estar puntuales, digamos. Si yo les digo penitencia o un castigo, no es, digamos, me vas a escribir 100 cosas, digamos, no, todo es referente a la materia, ¿no? Hacer algo didáctico, algo dinámico, ya ustedes mismos despiertan el enlace, ¿no? Que lo hace un compañero. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a dar tiempo nomás y claro que en tiempo de lluvia o algo se comprende, ¿no? Tampoco es uno incomprensible, que hasta a nosotros mismos nos pasa. Bien, avancemos. Entonces, cuando hablamos del crecimiento bacteriano, nos referimos lo que es al incremento ordenado de todos los componentes de un microorganismo. La multiplicación celular también se considera un crecimiento bacteriano, ¿ya? También lo consideramos. Entonces, para poder realizar lo que es el crecimiento bacteriano, abarcan tres grandes áreas de estudio. ¿Cuáles son? En lo que es el metabolismo bacteriano, que genera material celular a partir de nutrientes simples presentes en el medio. O sea, que hay bacterias, ya, o sea, aquí, ¿qué quiere decir? Que las bacterias, para lo que es la formación celular, se toman en cuenta a partir de lo que son las estructuras celulares, ¿no es cierto? Para poder formar las unidades estructurales, las macromoléculas, y ahí forman recién lo que son la estructura celular que van generando todo ese conjunto construyen una célula. Eso vamos a ver en el otro tema de lo que es metabolismo bacteriano. Y la regulación también es parte de lo que es crecimiento bacteriano, coordina de centenares de procesos metabólicos y permite la síntesis coordinada y eficiente de los componentes de la bacteria. En el crecimiento bacteriano, nosotros en el laboratorio también se realiza un estudio donde se hace un cálculo, ¿ya? Se realiza un cálculo para ver la concentración, por decirlo, la tasa constante de crecimiento de más o menos mediante un cálculo para ver, digamos, la concentración de células, ¿no? Entonces se hace mediante un cálculo para ver los diferentes tipos de nutrientes que pueden ser necesarios para facilitar su crecimiento. Entonces, muchas bacterias como aquí se reproducen por fisión binaria,
¿ya? Entonces, y el tiempo promedio, por decir, requerido para esta población, para la formación de dos células hijas independientes, que son a partir de la única célula madre, su tiempo promedio para esta población, o biomasa, que también se le llama, para poder generar, por lo menos es de tiempo, se determina más que todo magnificando, digamos, sobre la escala, una escala logarítmica que se hace, donde se mide, digamos, el tiempo de, donde se determina gráficamente realmente el crecimiento, o sea, como está empezando lo que es la división celular, entonces mediante un cálculo logarítmico se realiza la tasa de crecimiento constante, ¿no? Como ellas van creciendo constantemente, o sea, porque ellas se van multiplicando. Entonces, para hacer esto, para poder entender mucho mejor esto, se estudia fases, ¿no? Dentro de la curva de crecimiento hay fases que se toman en cuenta. Son estudios autoecológicos. El crecimiento bacteriano en un cultivo de lotes se puede modelar suponiendo 4 fases diferentes. Entonces, estas fases, ¿ya? Estas fases de crecimiento, en esta fase de la curva de crecimiento, la consideramos lo que es la fase de adaptación o la fase de rezago, la fase exponencial, la fase estacionaria, la fase de declive, ¿no? O de muerte también es llamada. Entonces, vamos a estudiar las fases. En la primera fase de adaptación o de rezago, en la fase donde está latente la bacteria. En este periodo, por decir, en la fase de rezago, es donde las células, ya las bacterias, se adaptan a condiciones de crecimiento. Es el periodo en que las bacterias individuales están madurando y no tienen aún la posibilidad de dividirse. O sea, que estas bacterias en este periodo se están adaptando recién, ¿no? Están queriendo recién formándose, más o menos a partir de cierto tipo de enzimas, metabolitos, de intermedios donde se acumulan para alcanzar concentraciones que permitan realmente ayudar a su crecimiento. Entonces, es una fase, la adaptación, donde decimos, donde el ciclo recién va empezando, ¿no? Donde va formándose lo que es el ARN, la síntesis de ARN, donde va formando cierto tipo de enzimas, como también enzimas forman parte también de su crecimiento. Entonces, en esta fase se la llama la fase de adaptación, ¿ya? Que es la primera fase, o sea, el inicio de la curva de crecimiento. Tenemos la otra fase, ¿ya? Que es la fase exponencial. La fase exponencial se es considerada la fase de liberación logarítmica o la fase exponencial. Es un periodo caracterizado por la duplicación celular, el número de nuevas bacterias que aparecen en unidades de tiempo. Cuando se acuerdan que les hablé por la división binaria, es cuando las bacterias se van multiplicando, ¿no es cierto? Por eso le digo, es el periodo de duplicación celular. En esta fase exponencial, las bacterias, se pueden decir, ya han sintetizado todo el material, ¿no? Entonces sintetizan otro nuevo material celular, porque empiezan a duplicarse estas bacterias. Es una fase, es una multiplicación constante, sin límite, podríamos decir, porque es aquí cuando ellas van absorbiendo diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Hasta que, por lo cual, digamos, estas bacterias no tienen limitaciones para poder seguir generando una y otra bacteria. Se llama por eso la fase exponencial. Si el crecimiento no se limita, la duplicación también va a continuar a un ritmo constante. Por lo tanto, el número de células de población se duplicará con cada periodo de tiempo consecutivo, ¿no? Entonces, en esta fase, las bacterias van constantemente creciendo. Pero, ¿qué quiere decir? Que como van a ir multiplicando constantemente ellas, para multiplicarse,
han requerido cierto tipo de nutrientes, han generado energía, ¿no es cierto?, para poder multiplicarse. Entonces, independientemente de qué bacterias han sido, si han sido autótrofas o heterotótrofas, entonces han multiplicado, se han dividido, ¿me entienden? Entonces, aquí puede haber factores que intervienen en su crecimiento, pero hay factores que se toman en cuenta igual en la intervención. Vamos a ver eso más adelante. Pero la otra fase que continúa, hemos visto la fase de inicio, donde ellas van formándose que a través de enzimas van formando el ARN. Hemos visto la fase donde la que es la exponencial, donde empieza a multiplicar, dividirse, a llenar población. No hay límite para poder duplicarse. Entonces, esta es la otra fase que la llamamos la fase estacionaria. En esta fase estacionaria, la tasa de crecimiento disminuye. ¿Por qué? Por consecuencia de agotamiento de los nutrientes y la acumulación de productos tóxicos. En esta fase se alcanza cuando las bacterias empiezan a agotar los recursos que están disponibles para ellas. Ellas han generado, ¿no? Ellas han gastado su energía, han podido gastar todos los nutrientes, tanto orgánicos, inorgánicos, minerales. Entonces, obviamente, es como son células. Entonces, al no aportar con lo necesario, al no tener los nutrientes necesarios, la multiplicación también va a cesar, ¿no? Va a disminuir. Por esa razón se la llama la fase estacionaria máxima, ¿no? Donde los nutrientes o la acumulación de productos tóxicos hacen que el crecimiento también disminuya, ¿no? La mayoría, por decir, de estos casos, en el recambio, cuando van cambiando celularmente, en la fase estacionaria hay una pérdida lenta de lo que son las células por la muerte, ¿no? Por la muerte que va produciéndose. Entonces, la cual ellos, digamos, se compensan por la formación de nuevas células. O sea, no quiere decir que en esta fase ya no van a crecer, sino van a seguir, pero el agotamiento, al seguir agotándose, va a disminuir el crecimiento de las células. Va a haber una pérdida de las células por la que se está produciendo, por el agotamiento. Entonces, en esta fase se caracteriza por un valor constante del número de bacterias a medida que la tasa de crecimiento de la bacteria se iguala con la tasa de muerte bacteriana. Entonces, hay la compensación. La compensación en este caso es la formación de nuevas células, pero también hay la cantidad de células muertas igual. ¿Por qué? Porque se están acercando lo que es a la fase de declive. Que la fase de declive es la fase de declinación, ¿no? Como decimos, la fase de muerte. En esta fase no hay fase que le digamos, en esta fase donde nadie le aporta los nutrientes, es donde se quedan los nutrientes necesarios para su supervivencia y mueren, ¿no? Entonces, este modelo de crecimiento del cultivo básico en lotes se mantiene y pone énfasis en los aspectos de la proliferación de bacterias, que pueden diferir de las demás de crecimiento del macrófago. Muchas bacterias en la fase de declive, ¿ya? En algunos casos hay bastante persistencia, o sea que no quieren morirse. Utilizan incluso las células que han muerto, ¿no? Los nutrientes y las pocas cosas que han dejado de las células muertas, lo utilizan eso, a expensas, bien pueden vivir a expensas de estas células muertas que han sido liberados estos tipos de nutrientes para que ellas no puedan morir, o sea, están alargando su tiempo de vida en la fase de declive. Hay algunas células que llegan a hacer de esta manera, ¿no? Bien, hasta aquí hemos visto 4 fases dentro de la curva de crecimiento. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman las fases? Eu, doutora. Fase de adaptação, fase exponencial, fase estacionária e fase declive. Muy bien, la fase de declive. ¿Cómo se llama? Como? ¿Cuál es su nombre de usted?
Diana. Dayana, muy bien, Dayana. Estoy considerando lo que participa. Entonces, tomamos en cuenta que dentro del crecimiento bacteriano hay ciertos factores que influyen en el crecimiento bacteriano. Recuerden que la tasa exponencial, ¿ya? En la tasa exponencial es donde ellas se van multiplicando, ¿no es cierto? Ya van, no hay límite. Entonces, los microorganismos como seres vivos que son, necesitan también condiciones adecuadas para poder vivir, la temperatura, humedad, pero si hay un factor que puedan influir en su crecimiento, como en el caso de la fase exponencial, que es donde ellos están al tope o al límite, o en la misma también en la fase estacionaria, ¿no? También se interfiere de lo que es la temperatura. La mayoría de las bacterias son capaces de producir enfermedades en el hombre que crecen mejor a temperaturas de 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué es la temperatura normal del cuerpo? Por ello son capaces de crecer en nuestro organismo y causarnos enfermedad. Entonces, si no tenemos las condiciones adecuadas de temperatura en estas bacterias, en la fase estacionaria o la fase máxima, o en la fase exponencial, estamos dificultando, estamos obstaculizando el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, estamos acercándolo más a llegar en la fase de declive, porque no, incluso no son las condiciones adecuadas. Hay otro factor que también se toma en cuenta, el agua, lo que es la humedad. El agua es un elemento indispensable para la vida, ¿no? Incluida para los microorganismos, que son células vivas. Cuanto mayor sea el contenido en agua de un alimento, más fácil será que crezcan en las gérmenes o en las bacterias, contaminándolo o alterándolo. Entonces, hay otro que tenemos lo que es el pH, que también es otro factor que influye en el crecimiento bacteriano, porque hay bacterias acidófilas o hay bacterias que son acidófilas o alcalófilas, ¿no? Muchas de estas bacterias generalmente crecen mejor a temperaturas que se acerquen a la neutralidad, a un pH 6, 6.5, 7, 7.5, ¿no? Como hay otros pH, hay otros que trabajan a pH netamente bien ácidos. Entonces, la mayoría de las bacterias crecen mejor en medios que tengan un pH próximo a la neutralidad. Bien, otro factor que influye en el crecimiento son los nutrientes. Las bacterias necesitan más nutrientes para poder facilitar su crecimiento. Uno de los nutrientes que ocupamos como un factor son los minerales, los nutrientes minerales, ¿no? Entonces lo que es el hierro, el carbono, el fósforo, entonces son ciertos tipos de nutrientes que afectan al crecimiento bacteriano si no aportan esos nutrientes. Hasta aquí hemos visto los factores que influyen en el crecimiento bacteriano. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, ¿Cómo se llama? temperatura, umidade, acidez e o pH. Nutrientes. Nutrientes. Tá. Nutrientes. Muy bien. Entonces, estos son los factores que influyen en el crecimiento bacteriano, ¿no? Temperatura, humedad, pH, lo que es la acidez, y los nutrientes. No se vayan a olvidar. Por decir, en su cuestionario, no van a colocar, por decir, ¿qué es la temperatura, digamos, ¿no? Por decir, ¿qué es la fase exponencial? Puede entrar. ¿En qué consiste la fase exponencial? Pero no me van a mencionar, digamos, ¿qué es temperatura? ¿Qué es nutrientes? No así. Todavía entrarían los factores que influyen dentro de factores que influyen en el crecimiento bacteriano, y ahí sí pueden mencionarlo. No a mencionar, decía, conceptos así bien sencillos, ¿no? Bien.
¿Por qué les hablo aquí de la división binaria de las células? Porque estas células procariotas se dividen a través de una división. ¿Se acuerdan de la división mitótica? ¿Y cuál es la otra? ¿Se acuerdan? Meiosis, ¿no? Entonces, la división de meiosis, como decimos nosotros, o mitótica, es bastante útil. Volvemos a ver en caso de microbiología, volvemos a ver, ¿no? La diferente división. Entonces, la división mitótica o celular, también le llamamos la mitótica, se encarga realmente, es el proceso por el cual esta bacteria produce dos núcleos idénticos. ¿Cómo confundirlos, no? En preparación son diferentes. Para lo que dos células diferentes, pero multiplican dos células idénticas. ¿Qué es lo que hace y lo que utiliza la bacteria? Entonces, para realizar esa división, ¿qué sucede? El cromosoma circular está unido a un punto de la membrana plasmática. El cromosoma se duplica, las dos copias están fijas a la membrana en un punto cercanos, la célula se alarga, se agrega nueva membrana plasmática entre los puntos de unión, la membrana plasmática crece hacia el exterior. Entonces, eso es lo que sucede dentro de la división mitótica, ¿no? La división celular. Entonces, habíamos dicho que es un proceso por el medio del cual el material de una célula se reparte en dos células. Hay la mitosis y la meiosis. Los seres vivos se reproducen, crecen y se mueren, ¿no? Se reponen sus células muertas y reparan sus tejidos dañados. Aquí vemos la mitosis. Estamos copiando dos células hijas iguales de arriba, ¿no? Que sería la replicación del ADN que están replicando. Bien, ¿tienen alguna duda? Hola. No, doctora. Aquí, en esta parte, está sencillo. Lo he tratado de resumir lo más que he podido, porque en el libro, si ustedes lo revisan, les habla de curvas logarítmicas, concentraciones logarítmicas, donde tomamos la casa, se mide la concentración de la masa, de la biomasa, pero yo no quiero eso, porque ustedes complicarles la existencia, ¿entienden? Eso ustedes no lo van a hacer, no van a trabajar en el laboratorio. Entonces, no, eso no. Sí que me interesa que sepan en qué consiste el crecimiento, la supervivencia y muerte del microorganismo, ¿no? Entonces, se toma en cuenta, obviamente, tal vez conocer lo que es la asignación, digamos, medimos las concentraciones, como les dije, la concentración celular, se mide lo que es la densidad de la biomasa, pero sí tienen que conocer las fases de la de crecimiento. ¿En qué consiste cada fase? Eso sí o sí tienen que saber, ¿no? ¿Cuándo es la fase de adaptación? ¿En qué fase las células se mueren? ¿No? ¿En qué fase las células hay un decaimiento nutricional? ¿En qué pasa? Ahí empieza lo que es la división, multiplicación celular. Eso sí o sí tienen que saber. Y pese a eso, atrás del tema hay un concepto básico de lo que es esterilización. Eso sí o sí igual tienen que saber, que lo vamos a avanzar en práctica, ¿ya? Pero en el tema de teoría también está qué es un antiséptico, qué es un biocida, bactericida. Cosa que esas preguntas, digamos, por ahí yo les coloco diferencia y semejanza entre bactericida y bacteriostático, ¿no? Ustedes tienen que saber diferenciarlo. La diferencia entre un bactericida es la destrucción total de un microorganismo y un bacteriostático, no, el bacteriostático no, es un proceso reversible. Entonces, no hay una destrucción total.
Es un proceso reversible bacteriostático, ¿no? Se refiere que un biocida, podemos decir, una sustancia química, interrumpe la multiplicación celular. Interrumpe. Entonces, en cambio, en bactericidad es irreversible. Pero eso sí o sí tienen que saber que esas preguntas entran en el primer parcial, estén o no estén en su cuestionario, se va a preguntar, ¿ya? Por si acaso. O sea, sí o sí tienen que colocar en el cuestionario. Y eso no solo entra en el primer parcial, entra en el segundo parcial, entra en el examen final, también en su examen práctico. Entonces, sí o sí tienen que saber qué es esterilización, desinfectante, que esto vamos a pasar igual en el tema práctico, pero por si acaso para colocar, ¿no es cierto?, en el tema de sus cuestionarios. Bien. ¿Tienen alguna pregunta más referente? Doutora, No hay. poderia hablar novamente sobre bactericida e bacteriostático? Ya. Bactericida es un procedimiento físico-químico. Ya hay sustancias químicas que se utilizan con efecto bactericida. Hay antibióticos que tienen el efecto bactericida, como también hay antibióticos que tienen efecto bacteriostático y también sustancias químicas que tienen el efecto bacteriostático, por decir. El hipoclorito de sodio cumple la acción bactericida, si nos referimos al tema de bacterias. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que nosotros hacemos físicamente y agregamos el químico, ¿no? Es un procedimiento físico-químico que se utiliza para la destrucción total de los microorganismos. Es un procedimiento irreversible. En cambio, el bacteriostático también es un procedimiento físico-químico. ¿Cuál? A ver, pongamos en cuenta el alcohol en gel, que es más común. No es bacterias, tiene una acción bacteriostática. ¿Por qué? Porque interrumpe la multiplicación celular, ¿no? Entonces, retiene. La acción de esto va a interrumpir, evita la multiplicación celular y tiene un efecto reversible. Entonces, esa es la diferencia. Al igual que los antimicrobianos. No hay destrucción total con el bacteriostático, porque no hay destrucción de las bacterias. Es como si las paralizaran a las bacterias. ¿Me entendió? Vamos a hablar sí, de este tema en práctica. Si no me equivoco, es la tercera práctica que se lleva a este tema. ¿Ya? Doutora, eu tenho uma pergunta. Dígame, Luis. Em palavras sencillas, porque na hora que a senhora falou, eu estava anotando e se cortou um pouco lá a internet, mas